Si este canto fuera un piquete, la calle principal fuera el destino, lo sumaría al puño, al grito fuerte, abajo el hambriador y el asesino. Aquí, allá, el miedo se acabó. Aquí, allá, el miedo se acabó. A continuación tendremos el último día de trabajo del juicio ético y político contra el despojo. Damos la bienvenida a todos los compañeros y compañeras y a las personas que han entendido la importancia de este proceso. Hoy tendremos una agenda bastante importante. En la mañana tendremos la presentación de las mesas, de todo eso que ustedes discutieron el viernes y que presentaron como una conclusión necesaria para seguir sancionando y para seguir avanzando en esta lucha contra las multinacionales. Posteriormente tendremos la presentación del caso Oxy, que por más de 30 años persisten las violaciones a la población y al pueblo de Arauca. Y posteriormente tendremos el veredicto ético y político al despojo. Entonces recibamos con un fuerte aplauso la jornada del día de hoy. Que se sienta que acá hay un pueblo que se organiza, que lucha y que resiste contra el despojo. Que se sienta. Gracias. Llamamos a la compañera Milena Ochoa de la Red del Mardá, de la Comisión Metodológica de IDELINS, a que nos presente las conclusiones de las 3 mesas de trabajo. Comentarles que estas conclusiones ya las tiene el cuerpo colegiado y que en este momento se encuentra a punto de terminar el veredicto que será presentado en la jornada del día de hoy. Compañeras y compañeros, muy buenos días. A continuación haremos la presentación del documento resultado del trabajo realizado en las mesas temáticas. Es la síntesis de las relatorías de la mesa minera, petrolera y de hidroeléctricas, en la que se expresa la voz de las comunidades, los procesos organizativos y las delegaciones, reunidas el 17 de agosto para identificar las alianzas y estrategias y los impactos que generan las empresas transnacionales en nuestros territorios. Este documento se ha presentado al cuerpo colegiado y es un insumo para el veredicto del juicio ético y político al despojo en Colombia. Extractivismo y despojo. Minería, petróleo e infraestructuras hidroeléctricas en Colombia. Juicio ético y político al despojo en Colombia. El despojo ha marcado la historia de la sociedad colombiana a tal grado que el robo de recursos ha sido un mecanismo primordial de regulación de la economía y la sociedad. La colonización española fue un gran proyecto de despojo y tras la independencia el despojo no se detuvo. Simplemente se transformó enalteciendo a la gran hacienda como base del poder político y militar. A finales del siglo XIX, la colonización de los territorios nacionales y la evangelización de los indígenas que allí habitaban marcaron otra etapa de desposesión para los pueblos de esas regiones. El robo del Canal de Panamá, las plantaciones de la United Fruit y los enclaves de la Tropical Oil Company marcaron una nueva era marcada por la entrada del capital foráneo, que combinó la explotación intensiva de los trabajadores con la violencia y la persecución al naciente movimiento sindical para facilitar el abusivo aprovechamiento de los recursos naturales de la nación para el enriquecimiento de extranjeros. En la segunda mitad del siglo XX, especialmente en las últimas décadas, el desplazamiento forzado reorganizó el territorio y la disposición de la propiedad de la tierra, afectando principalmente a las familias campesinas y a las comunidades indígenas y afrodescendientes. La principal causa del desplazamiento ha sido el despojo de tierras, favoreciendo la expansión de proyectos agroindustriales, el desarrollo de planes mineroenergéticos y el control del suelo para el narcotráfico. El desplazamiento no ha sido un daño colateral del conflicto, sino un objetivo principalmente del paramilitarismo y de los empresarios del campo legales e ilegales,
que han impulsado el modelo de la acumulación por desposesión a gran escala. El carácter colonial de la economía colombiana encajó con el establecimiento de una democracia restringida, donde aquello que no controla el clientelismo se reprime con el terrorismo de Estado. A partir de los años 80, esa tendencia, lejos de revertirse, se profundizó con la apertura económica y la entrada en vigor del neoliberalismo. Esta regulación económica se ha reconfigurado con la promoción de las actividades extractivas, que han abierto oportunidades para los inversionistas foráneos que buscan inversiones seguras en minería, agronegocios, hidrocarburos y otros bienes de la naturaleza para paliar el vaivén de la economía capitalista en crisis y para controlar recursos estratégicos en un contexto de crisis energética y crisis ambiental evidenciada con el cambio climático. El crecimiento de la inversión extranjera en Colombia tiende a enfocarse en el sector rural, pero su propósito no es solo obtener ganancias en las regiones, además busca convertir en mercancía a los territorios y a los ecosistemas. La cuestión no radica simplemente en ganar dinero explotando los territorios. También se buscan nuevas alternativas de inversión, convirtiendo en mercancías los bienes comunes de los pueblos, o poniéndole un precio a aquellos recursos que no deberían ser comprados o vendidos. Las recientes denuncias en torno a las empresas Río Paila Castilla, el grupo Merhab de Israel, Mónica Semillas y empresas petroleras, hidroeléctricas y mineras que han violado la ley para apropiarse de decenas de miles de hectáreas son una expresión de esta nueva etapa de despojo que está dispuesta a vulnerar la propia legislación de los estados para controlar amplias franjas de territorio y sus recursos. Nuestra época está marcada por la combinación de tres tipos de despojo. El despojo violento, que le arrebata sus tierras a las comunidades, se combina con el despojo de los derechos de los trabajadores y con la privatización de los bienes comunes y naturales. La combinación de todas las formas de despojo marca la manera como se organiza buena parte de la economía y la sociedad. No es una falla del sistema actual, sino la base de su configuración. A continuación, presentaremos los principales planteamientos en cada una de las mesas. Minería. A partir de los procesos de apertura económica sufridos en Latinoamérica y fortalecidos en la última década en Colombia, bajo los gobiernos de Uribe, Vélez y Santos, se han generado dinámicas que favorecen la acumulación de capital por parte de las multinacionales a costa del bienestar social. Un ejemplo de ello es el modelo extractivista a lo largo del país, apoyado en políticas gubernamentales que facilitan la inversión del capital extranjero a través de la disminución de impuestos y el desarrollo de leyes más laxas en materia laboral, ambiental y fiscal, convirtiendo a Colombia en un paraíso para las empresas transnacionales explotadoras de bienes naturales. Políticas como el Plan Minero 2019 pretenden hacer crecer de manera exponencial la extracción de minerales como el oro, el carbón, la plata, el níquel, el coltán, entre otros, aumentando la concesión de títulos mineros en diferentes zonas y regiones del país, generando dinámicas de despojo a miles de familias y un sinnúmero de afectaciones al medio ambiente, poniendo así en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria del país y el desarrollo social y cultural de nosotros como habitantes, ya que estos mecanismos de despojo se encrudecen con acciones violentas y de represión desde ámbitos legales e ilegales. La persecución a sindicatos, la tercerización laboral, la pésima seguridad social y de igual manera la ausencia de seguridad industrial para los trabajadores dentro y fuera de las zonas de extracción son algunos de los efectos más relevantes en términos de condiciones laborales. En términos ambientales, la contaminación hídrica con metales pesados, el secamiento de cuerpos hídricos, la desviación de ríos, la destrucción del paisaje y de zonas de reserva en las cuales por ley se prohíbe cualquier tipo de actividad de exploración y o de explotación son motivo de problemática
dada la destrucción de flora, desterritorialización de especies endémicas animales y contaminación, entre otros efectos. Ubicando a Latinoamérica dentro de un territorio estratégico para el mantenimiento del modelo económico y correspondiendo a las políticas implementadas en nuestro territorio, se desató el boom minero, que refiere a la expansión de explotaciones que realizan las multinacionales con el objetivo de estructurar un modelo ideológico y político alimentado por el deseo del desarrollo y la acumulación privada. Empresas multinacionales como la Global Ashanti, BHP Billington, Yamana Coal, Anglo American, Xstrata, Drummond, entre otras, ubicadas por todo el territorio latinoamericano, desarrollan la tarea de construir tal modelo, desatando hoy la pobreza extrema de nuestro continente, la desigualdad, la destrucción de ecosistemas vitales para la existencia humana y, en esencia, una de las causas del conflicto interno de nuestro país. La implementación de proyectos a gran escala devastadores de cualquier forma de vida, como el Cerrejón, Cerro Matoso, Cerro Colorado, Loma de Níquel, Navidad, Yanacocha, entre otros, que en Sudamérica suman más de 140, alimentan la demanda de computadores, joyas, celulares, carros, entre otras necesidades creadas por el modelo, son, al fin y al cabo, las causas de tanta pobreza y servidumbre. Así, la dinámica de exploración y explotación está generando la pérdida de soberanía en nuestros territorios, bajo un modelo de despojo y violencia que incrementa las brechas sociales y la pérdida de nuestra cultura y desarrollo social. A continuación, las denuncias. Todos los proyectos y distritos mineros repiten un modus operandi de violencia y saqueo, que se caracterizan por: primero, la alta militarización de los territorios y el consecuente escalamiento del conflicto social y armado en el país. Segundo, el uso de plataformas ideológicas basadas en alta inversión publicitaria dirigida a la población en general para ponerle de acuerdo con las lógicas de las transnacionales. Tercero, protección por parte de las fuerzas militares y paramilitares a los proyectos mineros y sus intereses económicos, desatándose una lógica de privatización de la seguridad. Cuarto, trabas burocráticas para la legalización de los pequeños mineros. Quinto, extorsión a pequeños mineros por parte de grupos armados y diferentes servidores públicos al servicio de los capitalistas. Sexto, inequidad en la aplicación de las normas ambientales entre los pequeños mineros y las empresas transnacionales. Para estas últimas operan incentivos y exenciones tributarias y económicas. Séptimo, transformación violenta del uso del suelo y la vocación agropecuaria, poniendo en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria, situación que se viene agravando por la ampliación de las zonas concesionadas. Octavo, explotación de uranio y minerales estratégicos por parte de particulares y pérdida absoluta de la soberanía del Estado sobre los mismos. Noveno, creación de empresas de papel para evadir impuestos y obtener subsidios estatales. Décimo, compra de pequeñas empresas mineras. Décimo primero, cambio de la razón social de las empresas para repercusiones judiciales y testaferrato. Décimo segundo, destrucción de las fuentes de agua y páramos, como es el caso de la minería de carbón en el páramo de Pisba, Tasco, Boyacá, por parte de la UNSACOA. En la mesa de hidrocarburos, los planteamientos principales han sido los siguientes. La explotación petrolera en Colombia, desde los yacimientos Barco y de Mares a finales de 1910 hasta inicios de la década del 20, han estado en manos del capital extranjero, y muestra de ellos es que dichos campos fueron entregados en concesión a la Tropical Oil Company y Colbert, ambas de origen norteamericano. Estas concesiones se caracterizaron por su irrisoria contribución a la solución de las problemáticas más sentidas del pueblo colombiano, pero dieron jugosas ganancias al capital extranjero. Fruto de esta entrega al capital foráneo, el país pierde su autosuficiencia petrolera en 1975, recuperándola temporalmente en 1986 gracias al descubrimiento del campo Caño Limón en el departamento de Arauca.
Sin embargo, esto fue entregado a la empresa estadounidense Occidental de Colombia. En esta misma lógica, en la década de los 90 se descubre el campo petrolero de Luciana en Casanare, con uno de los hidrocarburos de más alta calidad a nivel mundial. Esta riqueza también fue entregada al extranjero, esta vez a la empresa Beatrice Petroleum Company, hoy Grupo Equion. Finalmente, la última entrega realizada fue el campo Rubiales en el departamento del Meta, que actualmente genera cerca del 30% de la producción nacional de petróleo a la transnacional canadiense Pacific Rubiales Energy. Como se observa, este tratamiento antisoberano ha sido una constante a lo largo de la historia del país. Esta política se logró gracias a la implementación del método de acumulación por desposesión, el cual consiste en la aplicación de violencia sistemática a los pueblos y territorios donde se encuentran recursos importantes para el capital. De esta manera, luego de identificar el recurso natural, la burguesía, a través del Estado, procede a desalojar de manera violenta a las comunidades que se encuentren asentadas en dichos territorios. Luego de desalojarlas, consolida su presencia militar y paramilitar para que llegue la inversión de capital y finalmente se lleve este recurso con el máximo nivel de rentabilidad. Denuncias. La mesa recoge denuncias que se deben convertir en plataforma de trabajo y lucha y se anexan en la Relatoría General. Primero, caso del poliducto andino en la provincia de Lengupa, Boyacá y sus impactos sociales, económicos y culturales. Segundo, caso Acacias, apropiación de las aguas de los ríos Planas y Tillabá, alteración de los niveles freáticos por el paso de la sísmica y desecamiento de los aljibes. Cuarto, caso Vereda Los Kioscos de Puerto Gaitán. Se encuentra en el proyecto CP6, posible desecamiento de ríos y quebradas, militarización del territorio, deterioro del tejido social. Quinto, Puerto López Meta. Ecopetrol se ha puesto al servicio de las empresas transnacionales y no cumple su función económica y social. En la mesa de hidroeléctricas los planteamientos han sido los siguientes. La política energética que actualmente rige en Colombia se enmarca dentro de las políticas inversionistas y de seguridad democrática del actual gobierno, resumidas en las tan reconocidas y comentadas locomotoras del desarrollo y específicamente en la locomotora minero-energética, que involucra la explotación de los recursos naturales y minerales del territorio nacional. Se afirma que se trata de grandes inversiones para garantizar la autosuficiencia energética del país y encontramos que Colombia ya tiene una sobreinstalación de potencia eléctrica, según el Banco de Iniciativas para el Desarrollo de Antioquia. En la actualidad existen un poco más de 30 solicitudes de licencias ambientales en la ANLA para proyectos hidroeléctricos en todo el país. Los proyectos contemplan desde grandes centrales hidroeléctricas como las de Ituango, Hidrosogamoso o El Quimbo, a pequeñas microcentrales como el proyecto Sumapaz o el Plan Maestro de Aprovechamiento del Río Magdalena, en donde se plantea la construcción de 9 represas en el departamento del Huila, entre otros. Dentro de las empresas involucradas en la construcción de este tipo de proyectos, encontramos a EPSA y Engesa, Endesa, Enel y las colombianas EPM, ISA e ISAGEN, que ya son multinacionales con presencia en Centro y Suramérica. La producción de energía con centrales hidroeléctricas son un negocio y no un servicio y o derecho para el bienestar de la comunidad. Hablamos de negocio porque quienes tienen la posibilidad de hacer parte de las empresas que generan este tipo de actividad son los grandes inversionistas o quienes poseen un capital para el acceso de acciones de la empresa. Queda claro que la producción de energía con proyectos hidroeléctricos es para la exportación y no para suplir las necesidades de las comunidades. Vemos casos en donde en varias zonas del país el acceso de energía eléctrica es limitado, lo que pone en cuestionamiento las políticas de estas empresas. Cabe resaltar las políticas de responsabilidad social y ambiental que las diferentes empresas presentan disfrazadas de buenas intenciones, utilizando términos como energía limpia y desarrollo sostenible, aunado a oportunidades laborales y crecimiento para las zonas de influencia de este tipo de proyectos. Hablamos de propuestas
de turismo y de producción piscícola, o lo que en términos generales denominan el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. En el escenario público existe un desconocimiento frente a estos asuntos. Se desconocen las acciones desmesuradas que afectan al país, siendo el caso de varias personas que habitan las zonas urbanas de varias regiones, lo cual hace necesario tomar acciones que generen conciencia y sentido de pertenencia por los bienes de la naturaleza. Cuestionar el actual modelo de vida que llevan miles de colombianos, que no es más que un modelo de consumismo que requiere la sobreexplotación de los recursos naturales para satisfacer la demanda de la población. Ante esta realidad se requiere cuestionar la responsabilidad social y empresarial de las diferentes empresas multinacionales que operan en los territorios, pues consideramos que no hay ni puede existir una compensación real para los daños ocasionados por la construcción de represas. Denunciar el carácter antisocial de los proyectos hidroeléctricos y las repercusiones no solo regionales, sino nacionales, lo que demuestra que la apuesta de las multinacionales y megaproyectos han tenido no solo un éxito económico con los proyectos, sino un logro en el proceso civilizador que representa su aceptación. Denunciar que no existe consulta previa o popular en las zonas de influencia de las empresas multinacionales. La explotación de los recursos se decide, se planifica y se coloca en marcha después de la ejecución se socializa con los pueblos, violando la autonomía y el poder de las comunidades sobre sus territorios. Denunciar que los proyectos hidroeléctricos coinciden con la puesta en marcha de dispositivos civiles y militares de vigilancia y control que ponen en riesgo la vida de la población civil. Denunciar que las repercusiones de las hidroeléctricas son de carácter social, ambiental, étnicas, psicosociales y culturales. Comprender que la explotación energética está en relación directa con el problema de la distribución inequitativa de las riquezas, la concentración de los recursos para su comercialización y el control de la producción está en manos de las élites económicas y políticas. No aceptar la energía de las hidroeléctricas como energía limpia o alternativa, pues estos términos hacen parte del discurso de las empresas. Crear una estrategia de confrontación al capital con múltiples medios y para ello colocar en funcionamiento los medios audiovisuales para visibilizar la verdadera responsabilidad social, la publicidad y el engaño de las promesas de desarrollo de las apuestas de las empresas. Con la organización y la resistencia popular, emplear los medios alternativos para desenmascarar la verdadera imagen de las empresas y sus megaproyectos. Evidenciar que la responsabilidad recae en el Estado colombiano. El gobierno es cómplice y abre las puertas giratorias del saqueo, pone en bandeja de plata al país a los inversionistas extranjeros, brindándole todas las garantías para su permanencia en el territorio. Construir una propuesta alternativa de producción energética que armonice al ser humano con la naturaleza. Esto con el fin de no quedarnos en los reclamos, sino llegar a las propuestas realizadas desde, con y para las comunidades. Formar de manera constante a las comunidades sobre comunicación y educación popular para el fortalecimiento de los procesos organizativos que luchan por el territorio. Compañeras y compañeros, estas han sido las conclusiones de las mesas temáticas que trabajamos el día 17 de agosto. Es un documento síntesis. Nuestra intención es continuar trabajando en estas relatorías, que en efecto es la voz de todos y todas quienes hemos hecho parte de este juicio ético, y este documento hace parte, ya está en manos del cuerpo colegiado. Muchas gracias. El espacio para recordar y conmemorar la memoria de Jaime Garzón y de todas las personas, compañeros, hombres y mujeres